Dame tu fuerza, Señor, para hacer mi deber y seguir tus caminos, oh Dios. Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo. Les damos un afectuoso y cálido saludo a toda nuestra comunidad de encuentros conyugales. Es un verdadero gozo para nosotros seguir compartiendo este espacio de reflexión y crecimiento espiritual, juntos en este hermoso proyecto, llamados por Jesús a ser discípulos misioneros. A lo largo de nuestras últimas meditaciones del segundo tema, que lleva por nombre Seguir a Jesús es configurarme con Él, hemos reflexionado sobre el llamado que Jesús nos hace a cada uno de nosotros, invitándonos a seguirle con libertad y compromiso, sin importar nuestras limitaciones y reconociendo que Él tiene un plan único para cada uno de nosotros, en el tiempo y en el lugar que Él ha dispuesto. Al continuar con estas reflexiones, queremos animarlos a que sigamos profundizando en ese propósito que Dios tiene para nuestra vida, confiados en saber que cada paso que damos en su nombre nos acerca más a esta misión. El primer punto que vamos a reflexionar el día de hoy es cómo Jesús forma a sus discípulos. Jesús no solamente predicaba, sino que formaba a los discípulos a través de su ejemplo. Ellos aprendían observando todo lo que Él hacía, decía y todo lo que vivían con Él, compartiendo cada momento de su vida cotidiana. Para Jesús, la formación de sus discípulos no se basaba únicamente en impartir conocimiento, sino en modelar una vida que reflejara los valores y principios del reino de Dios. Los discípulos no solamente aprendían a través de los sermones, sino viviendo el día a día junto a Él. Y es esta la verdadera esencia de la formación, aprender a vivir lo que se enseña. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 40, Jesús dice: el discípulo bien formado será como su maestro. Esta es una invitación clara y directa a seguir el ejemplo de Jesús, de una manera tan profunda que seamos capaces de reflejar su vida y sus enseñanzas en nuestras propias vidas. Sobre todo para nosotros como comunidad de matrimonio, este llamado a ser como Jesús tiene un significado muy concreto. Significa un camino de formación y transformación en el que debemos aprender a vivir el amor que Jesús nos enseñó. Estamos llamados a ser como Él, a perdonarnos como Él nos perdona, a amarnos como Él nos ama, a ser compasivos y generosos el uno con el otro. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es si nos interesa formarnos para acoger el reino de Dios. Es una pregunta fundamental que nos debe de desafiar a reflexionar sobre nuestra disposición a permitir que el amor de Jesús transforme nuestra vida. Es esencial también que busquemos continuamente formación espiritual, ya sea a través de la lectura de la Biblia, las lecturas diarias, participando en la vida de la iglesia o aprovechando espacios como este de crecimiento espiritual donde podamos profundizar en la palabra de Dios y fortalecer nuestra relación con Él y la relación nuestra. De manera que esto nos prepare para vivir según los valores del reino y ser testigos de ese amor transformador en nuestro matrimonio y en el mundo que nos rodea. El segundo punto implica que seguir a Jesucristo es vivir las exigencias del reino. No es solo una decisión individual, sino una transformación que afecta profundamente nuestra manera de vivir. Configurarnos con Él implica adoptar sus valores y actitudes como parte de nuestra propia vida. Es abrazar con generosidad el proyecto de su reino, cuyas enseñanzas se encuentran plasmadas de manera especial en el Sermón de la Montaña, que encontramos en el Evangelio de Mateo y en otros pasajes del Evangelio. Como en Mateo capítulo 7, versículo del 24 al 27, donde Jesús nos invita a construir nuestra casa sobre roca firme. O también en Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15, donde nos enseña cómo debemos orar asumiendo la humildad del discípulo, que escucha a su maestro y dirigiéndonos al Padre con confianza y sinceridad. También nos enseña que la grandeza en el reino de Dios está en el servicio humilde. En Mateo 20, versículo del 25 al 28, nos dice que quien quiera ser grande debe hacerse servidor, siguiendo su ejemplo. Además, en Juan capítulo 13, versículo del 12 al 17, el lavar los pies de sus discípulos nos muestra que el verdadero amor se expresa con actos de humildad. Servir a los demás sin sentirnos superiores nos hace semejantes a Cristo, construye unidad y refleja el corazón del Evangelio. El tercer punto es vivir estas exigencias del reino que antes mencionábamos desde el amor como la característica principal de nuestro discipulado. Para configurarnos con Jesús debemos de asumir la centralidad de su mandamiento, como lo dice en Juan 15:12. Ámense los unos a los otros como yo los he amado.
Este amor total y desinteresado es nuestro distintivo como cristiano y la esencia de nuestra iglesia. Por el amor que se tengan los unos a los otros, los reconocerán como discípulos míos, en Juan 13:15. Tendríamos que preguntarnos entonces si el amor que estamos manifestando hacia los demás con nuestras acciones verdaderamente nos está acercando a Jesús. Y si aquellos que nos observan pueden reconocer en nuestras vidas el amor cristiano como nuestra principal motivación. El amor no solamente es un mandato, es nuestro primer y más poderoso testimonio de Cristo en el mundo. Y Jesús espera que lo vivamos con verdadera autenticidad. Esperamos que estas reflexiones nos ayuden a vivir permanentemente en amor y seguir sus enseñanzas. Como decía la sierva de Dios, la hermana Claire Crockett, o todo o nada. Porque este vivir como discípulos del Señor requiere una opción radical, donde lo damos todos sin retener absolutamente nada para nosotros mismos. Solamente de esa forma vamos a poder experimentar la plenitud de lo que significa seguir a Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos, y les invitamos a continuar enriqueciendo nuestras vidas a través de estas reflexiones que nos ayudan a profundizar en nuestra fe y a vivir con mayor propósito y amor. Que Dios les bendiga. Y seguir tus caminos, oh Dios, y la gracia también para permanecer